Muy bien, los libros históricos. ¿Qué son los libros históricos? La lista que tenemos hoy en día viene de San Atanasio del siglo IV y consiste en los libros que tenemos en el orden cristiano de Josué a Esther. Y surge inmediatamente, es un nombre bueno, o sea, es una clasificación útil para nosotros. No viene de la Biblia hebrea, como hemos visto, donde tienes el Tanaj, la Torá, los Nevi'im, los Ketubim. Entonces nos surge inmediatamente si es una clasificación útil o benéfica. Bueno, el caso es que es la clasificación que tenemos y la tendremos que usar. Pero surge una pregunta, por ejemplo, ¿por qué Éxodo no es un libro histórico? ¿Por qué Números, que también tiene muchos acontecimientos de que pasó al pueblo de Israel en el desierto, por qué no se le incluye como un libro histórico? Recordamos, lo habíamos mencionado hace 2 semanas, pero recordamos que el arreglo hebreo es diferente. Josué, Jueces, Samuel y Reyes son profetas anteriores. Mientras Ruth, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther son Ketubim o escrituras. Pero regresamos a la pregunta, habiendo reconocido que el arreglo hebreo es diferente que el arreglo cristiano, o el orden cristiano, la clasificación cristiana. Primero, ¿qué significa la palabra histórica? Hay que ser muy claros que como se usa la palabra histórica en la academia después de la iluminación del siglo XVIII, es muy diferente a cómo se usaba o cómo se pensaba en la historia en el pueblo hebreo antes de Cristo y hasta después de Cristo. Entonces, es el primer punto. Cuando hablamos de la historia, no estamos hablando de la idea universitaria de la iluminación. Se está usando la misma palabra, pero 2 formas muy diferentes. Primero que todo, bueno, no primero, pero podemos entender mejor esta clasificación de libros, los libros históricos, tratando de preguntarnos para qué están presentes. ¿Para qué están presentes? O sea, ¿cuál es el propósito y por qué fueron escritos? ¿Por qué fueron escritos? Primero, a veces el propósito es algo didáctico. O sea, para enseñar. Muchos de los narrados sobre, por ejemplo, Eliseo y Elías nos dan buenos ejemplos de personas que temían a Yahvé y que eran justos. También tenemos ejemplos malos, por ejemplo del rey Ahab, que era un hombre idólatra. A veces en el mismo carácter tenemos ejemplos buenos y también ejemplos malos. ¿Cuál sería uno de los caracteres así? Que a veces hace cosas buenas y a veces hace cosas malas. David, muy bien. ¿Alguien más? Su hijo, Salomón, igual. Varios de los jueces, Gedeón, ¿sí? Hay muchos caracteres muy complejos y a veces hacen cosas buenas y cosas malas. Entonces, a veces hay un carácter didáctico, simplemente para enseñarnos sobre el bien y sobre el mal, y también didáctico en cuanto a enseñarnos sobre cómo es y quién es Dios, cómo debemos de interactuar con Dios. A veces hay un propósito etiológico. ¿Quién sabe qué significa esta palabra? Etiología. ¿Alguien conoce esta palabra? Etiología. Una etiología es un narrado que nos cuenta del origen de algo. En el libro de Génesis, aunque no estamos en Torah, ahora les voy a dar un ejemplo de Esther, pero por ejemplo en el libro de Génesis encontramos muchas etiologías, especialmente en cuanto a los nombres de lugares. Y allá fue donde Jacob
luchó con el ángel del Señor y por lo tanto el lugar fue llamado la casa de él, o en hebreo, Betel, ¿verdad? O allá fue donde Abraham le pasó algo, construyó un altar y lo llamó tal. Entonces hay muchas etiologías, son narrados que nos contestan, ¿y esto de dónde viene? Uno de los narrados, una de las etiologías más importantes que encontramos en los libros históricos es precisamente de Esther. Todo el libro de Esther nos contesta una pregunta, y la pregunta es, ¿de dónde viene esto? Es una de las fiestas de los judíos. ¿Cuál es la fiesta? ¿Cómo? Purim, precisamente. ¿Por qué celebramos Purim? ¿Verdad? Bueno, porque hace mucho tiempo, hace muchos siglos, en Persia había una reina llamada Esther. Y así es una etiología. Contesta la pregunta, ¿de dónde viene esto? ¿Esto por qué se le llama así? O nosotros, ¿por qué hacemos estas cosas? Hay diferentes tradiciones, diferentes ritos, y también tienen su etiología muchas veces. Y en los libros históricos encontramos etiologías. Entonces, propósito didáctico a veces, propósito etiológico, y a veces también tenemos un tercer propósito que es bastante importante en la materia histórica, la clasificación histórica, que es el propósito apologético. El propósito apologético. ¿Qué es la apologética? ¿Qué es? Alguien dime qué significa la palabra. La defensa, sí. Y especialmente en la clasificación de los libros históricos encontramos apologética israelita. Apologética israelita. Y especialmente a veces apologética davídica. Apologética davídica. Si alguien del reino del norte preguntaba, oye, ¿y ustedes de Judea por qué lo hacen así? Bueno, pues, o si alguien decía, ustedes lo están haciendo mal. Bueno, aquí estaba un cuento, un narrado que decía o explicaba por qué era la forma correcta de hacerlo. ¿Por qué el templo debería de ser en Jerusalén y no en Shechem o algún otro pueblo del norte? ¿Verdad? ¿Por qué los reyes verdaderos eran del linaje de David y no de alguno de los linajes o de las dinastías del norte? Además de eso, la apologética se podía usar para contestar y para defender la forma de vivir de los israelitas ante los pueblos que estaban a su alrededor. Acordémonos de que su forma de vivir, cómo comían, cómo se vestían, cómo alababan a su Dios, su monoteísmo, todo esto fue muy raro para las naciones que estaban alrededor a los hebreos. Entonces, con esta materia de los libros históricos, ellos podían defender su forma de ser, su forma de vivir, su forma de organizarse políticamente, todo esto, ante las naciones y los pueblos que estaban alrededor de ellos. Y no solamente la apologética era una cosa política, sino también podía ser cultica. ¿Por qué es que tratan ¿cómo se llama? El arco. ¿El arca? La caja grande donde... El arca. ¿Por qué es masculino? ¿Alguien sabe? ¿El arca? ¿Quién sabe? Bueno, nadie sabe, no pasa nada. El arca. Cuando cargaban el arca, ¿por qué eso era tan importante para ellos? ¿Por qué ellos alababan a Yahvé de esta forma? ¿Por qué los sacerdotes tenían que venir del linaje de Aarón y no de otro linaje? Entonces, a veces la apologética era cúltica. Podría ser política o cúltica, de las dos formas. ¿Alguien me podría leer Éxodo 13 del versículo 3 y lo que sigue?
Éxodo capítulo 13, versículo 3 y lo que sigue. 13. Éxodo 13, versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo: recordad siempre este día en el cual fuisteis liberados de la esclavitud de Egipto, porque el poder del Señor ha sido el que os ha sacado de aquí. Por eso no comeréis pan fermentado. Salís hoy de aquí en el mes de Abib. En este mismo mes, cuando el Señor te haya introducido en la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, jebeos y jebuseos, una tierra que emana leche y miel, y que te daré porque así lo prometió a tus antepasados, entonces celebraréis el siguiente rito. Comerás panes sin levadura durante 7 días, y el 7º día harás fiesta en honor del Señor. Durante esos 7 días se comerá pan sin levadura. En ninguna parte de tu territorio deberá haber levadura o pan fermentado. Ese día explicarás a tu hijo: hacemos esto recordando lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Este rito será para ti como una marca en tu mano o una señal en tu frente, para que te acuerdes de tener siempre en los labios la ley del Señor, pues Él te sacó de Egipto con gran poder. Por eso has de celebrar este rito año tras año, en la fecha señalada. Muy bien. Aquí me gusta este pasaje porque ¿cuál es el propósito de la historia aquí? Comienzan con la historia y termina con la historia, ¿verdad? Un evento que sucedió cuando el Señor libró a su pueblo de esclavitud. Pero no es como la historia que usamos hoy. Bueno, ya sabemos lo que sucedió, ya entendemos los eventos, bien. Pero no, Moisés lo usa de una forma muy diferente aquí. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias? Aquí es la historia y después ¿qué? ¿El resultado? Sí, el resultado, la consecuencia, o sea, ¿qué es lo que sigue de la historia? ¿Por qué está citando la historia? Es una señal, un recordatorio. Sí. Para saber el por qué se celebra. Muy bien, es una de las cosas, es una etiología. Oye papá, ¿por qué hacemos esta cosa con el pan? Bueno, aquí es. ¿Y qué más? Pero hay otras cosas también. Para enseñar también. Para enseñar, muy bien. ¿Y enseñar qué cosa? No solamente lo que sucedió. Así es la historia en las universidades hoy. La historia para entender lo que pasó en el pasado y por qué pasó. Pero aquí, lo que pasó en el pasado tiene repercusiones como cosas culticas, cosas etiológicas. Bien. ¿Hay alguna enseñanza moral aquí? ¿Sí o no? ¿Hay alguna enseñanza cultica? ¿Hay alguna enseñanza apologética? ¿O algún elemento? Sí, cultica, por ejemplo, lo de la levadura. Sí. Precisamente, ¿por qué nosotros hacemos este pan? O sea, o alguien podría decir, podría criticar, es que su rito no tiene significado. Bueno, pues sí tiene significado el rito, es esto, esto y esto. Hasta en el mundo religioso hoy en día, mucha gente no entiende por qué se hacen las cosas. Yo creo que, no sé, 50% de los cristianos, si les preguntas, ¿y por qué pan y vino? ¿Y por qué lo hacen así? ¿Por qué no cualquier lo tiene que hacer? Tiene que ser un pastor para, o sea, ser el presidente en la Santa Cena. ¿Por qué? La mayoría de los cristianos yo creo que no podrían dar una respuesta bien informada. Y es precisamente casi una cosa pastoral o apologética. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué es que tiene sentido? ¿Verdad? Entonces la historia aquí en este texto nos da un ejemplo de que como que se desdobla y tiene repercusiones y efectos en cuanto al culto, en cuanto a la vida, en cuanto a la Torá. ¿Qué dice sobre la Torá ahí? Está hablando del Éxodo y al final menciona la Torá. ¿Qué dice? ¿Cuál es la instrucción? La ley, perdón. Torá y ley es la misma cosa. Que se debe cumplir año tras año. Año tras año, entonces es algo del calendario.
Muy bien. Bueno, pues es simplemente un ejemplo, ¿verdad? De que la historia en la Biblia siempre, bueno, casi siempre es la base de una práctica ritual y ley moral, como vemos aquí. ¿Alguien podría leer, por favor, Salmo 78, del 6 al 8? Salmo 78, del 6 al 8. Para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez les enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios, y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Muy bien, muy bien. Y aquí entonces encontramos algo que nos contesta la pregunta, ¿para qué sirve la historia? Para no repetir Para no repetir, las fallas. No repetir las fallas, muy bien. Y habla de generación en generación. ¿Qué dice sobre las generaciones? Volviera a poner su esperanza en Dios, ¿no? Precisamente. De modo que cada generación. En cada generación. Entonces aquí nos contesta para qué sirven los libros históricos de la Biblia. Yo creo que en este salmo tenemos una forma muy adecuada de entender y de captar en cuanto a la Biblia, en cuanto a los textos, en cuanto a la cultura israelita, cuál era el propósito de los libros históricos. No simplemente para que la gente supiera qué sucedió y quién era rey cuándo, sino para que pudieran poner su fe en Dios, no olvidar sus milagros, sus maravillas, y tampoco perder la fe y hacer los pecados como hicieron algunas generaciones. Entonces hay aquí una cosa profundamente moral y ética en los libros históricos que siempre tenemos que tomar en cuenta cuando estamos tratando de entender las lecturas de esta materia. Muy bien.